Hola, bueno, yo como dijo Mauricio voy a hablar un poco del servicio que hacemos, o sea, que hago, porque en verdad soy la única farmacéutica de la fundación, y explicarle más o menos la labor que hacemos al paciente tanto con diabetes tipo 1 como el juvenil, o tipo 2 que es más que nada en la farmacia. Para mostrarle un poco, la fundación está desde 1988 y fue como se inauguró básicamente cuando se reunieron varias familias con hijos con diabetes tipo 1 y estaban como así a la deriva diciendo dónde voy a comprar mi insulina, dónde están los insumos. Entonces estas familias se reunieron básicamente para apoyar a todas las personas que tuvieran diabetes tipo 1 y, no sé, pues, por ejemplo, que las insulinas estuvieran en un solo lugar para que las personas fueran a comprar la insulina ahí, porque muchas veces en las farmacias en esa época no estaban todas las insulinas o había una insulina como para el sector, entonces eso imposibilitaba un poco seguir con el tratamiento. Después con el tiempo estas familias se dieron cuenta que igual la fundación estaba apoyando mucho a la familia y lo ideal sería que se vendieran los insumos en la misma fundación. Entonces, en 19, más o menos como 90, pidieron la autorización de un botiquín donde le autorizaron la venta de insulina y insumos médicos, cinta, jeringa, agujas, todas esas cosas. Ahora, con los años, la fundación ha hecho un papel súper importante en el tema de la educación, porque desde más o menos el 2004-2005 todos los diabéticos tipo 1 están cubiertos por el auge, en ese tiempo, que ahora se llama GES, y había como un vacío muy grande en el tema de cómo usar, por ejemplo, la insulina, cómo medirse la glicemia. Entonces la fundación desde ese rato empezó como a ver mucho el tema de la educación, con todos los voluntarios o profesionales que estuvieran. Entonces, como les dije, la diabetes ya está cubierta más o menos con el GES para tipo 1 y para tipo 2 y constantemente a través de los años, igual para la diabetes ha sido muy beneficioso porque existen nuevas tecnologías todos los años, ya sea insulina nueva, dispositivos médicos nuevos, pero el gran problema es la parte de la educación. Todos sabemos que en el consultorio el médico tiene un cierto rato para explicar la enfermedad. Las enfermeras también tienen a una gran población que educar. Entonces, casi todas las familias se apoyan mucho en la fundación en el tema de, por ejemplo, si yo soy mamá con un niño y a mi hijo le da diabetes, poder ir a la fundación y tener como una red de apoyo, en el sentido de psicológico, nutricional y de educación en el sentido de explicarle cómo se usa la máquina, cómo se usa la insulina, cosas así. Entonces, actualmente la labor de la fundación es básicamente la educación al paciente con diabetes, a través de talleres de pares, es decir, mismos voluntarios que tienen diabetes, enseñan cómo pincharse, qué comer, cosas así. A los padres se les enseña los temas de los carbohidratos, conteo de carbohidratos, técnicas de inyección y cómo medirse la glicemia. Bueno, para que sepan más o menos, la fundación queda en Metro Los Leones, a 2 cuadras, en Lota. Lo que diferencia esta asociación de la otra asociación, que es la DIT, es que aquí no hay consultas de médicos, solamente existen las farmacias y asesorías gratuitas de profesionales, enfermeras, nutricionistas, psicólogas y profesor de educación física. La educación todo es gratuito y la farmacia está abierta a todo público, es decir, yo no necesito ser socio para ir a la farmacia a comprar. Esta es la farmacia, como se dan cuenta, lo bueno que tiene esta farmacia es que el paciente se sienta y pide lo que necesita, con la receta, cosas así. Actualmente, esta es una foto de hace 2 días más o menos, hay gran abastecimiento del petitorio, de otros medicamentos, de insumos médicos y lo importante es que tenemos casi todas las insulinas que están en el mercado. Yo, cuando trabajé en farmacia privada, existía el refrigerador con la insulina. Actualmente yo tengo 3 refrigeradores llenos de insulina y la rotación es bastante alta.
Bueno, la farmacia está más o menos desde enero del 2014 en funcionamiento. Antes, acuérdense que les dije que era botiquín. Y toda la venta de los medicamentos, insumos, alimentos, se trabaja con un margen ético. Ese margen ético nos permite hacer las charlas, el pago a los profesionales y todas las actividades que hace la fundación. Y como les dije, está abierta a todo público. Ahí se puede ver que el refrigerador está lleno, es algo muy distinto a las cadenas. Y bueno, la farmacia tiene un gran arsenal de medicamentos para la diabetes. Por ejemplo, casi siempre cuando sale un nuevo medicamento al mercado para la enfermedad, llega a la fundación, entonces casi todos los médicos derivan inmediatamente a la fundación a comprar a la farmacia. Y también tengo venta de otros productos, por ejemplo los petitorios, para las comorbilidades o algunos específicos, como por ejemplo la hormona de crecimiento, que también algunos niños tienen esa enfermedad. Bueno, ahí está más como explicado cómo es la atención. La persona se sienta, pide el medicamento y lo importante acá es que la atención no es de 1 minuto, 10 segundos, 30 segundos. La atención es lo que necesita en verdad el paciente. Entonces puede, no sé, estar entre 1 minuto a 5 minutos a 10 minutos hablando con el auxiliar. Y le puede hacer las consultas. Pueden, no sé, pues si la pregunta ya escapa del conocimiento del auxiliar, me llaman a mí. Entonces, tratamos que siempre el paciente se vaya con todas las respuestas como solucionadas. Y lo bueno es que mi oficina queda al frente de la sala de venta. Entonces, yo entro a la fundación, voy a la farmacia, que queda para la parte izquierda, se hace la venta o va el paciente a la farmacia, y al frente, o sea, a mano derecha, está mi oficina. Por tanto, casi siempre los pacientes que llegan y salen, me ven a mí. Entonces, mi oficina está abierta todo el día, la puerta está abierta todo el día, pueden pasar a preguntar. Y lo importante es que hay gran flujo. Actualmente tenemos mucho flujo y muchas consultas. Que lo mismo gente como que no se atreve a realizarlos cuando van al consultorio, o cuando van al hospital o cuando van a la clínica. Bueno, mi labor básicamente es estar a cargo de la farmacia. La farmacia la dividimos en administración de inventario, bodega y sala de venta. Yo no veo tema de administración de la farmacia, ¿ya? Lo ven personas encargadas de la gestión de inventario y gestión de compra. Por tanto, igual mi labor es 100% como químico farmacéutico y no veo nada administrativo. Ahora bien, igual estoy a cargo de ese personal, por lo tanto, igual tienen que rendirme o decirme si hay algún problema con medicamento, cosas así. Está la bodega y la sala de venta, que actualmente tenemos 5 auxiliares de farmacia. Entonces, la labor que realizo básicamente es estar encargada del stock. Por ejemplo, no sé, pues, yo conozco muy bien la rotación de los medicamentos, entonces voy indicándole, oye, a la persona encargada necesito que compren 10 atorvastatinas más o que compren esta cantidad de insulina para el próximo mes, cosas así. Pero yo no realizo nada de pagos, ni de órdenes de compra, ni guía de despacho, nada de eso. Atiendo mucho consultas de pacientes mismo en la sala de venta, por ejemplo, de dispositivos, de reeducación de inyección, de insulina. Y actualmente estamos haciendo el tema de atención de pacientes en la oficina, en el sentido de que sean citados, que ellos puedan ir a un horario, que tengan 1 hora para que yo los atienda y ellos puedan resolver sus consultas. Y lo importante acá es la educación en el tratamiento, porque se ha visto que un buen control de la diabetes pasa 100% por la educación y la adherencia al tratamiento. Entonces tratamos que este punto focalizarlo mucho. Así también se realizan charlas tanto para tipo 1, tipo 2, de diabetes o de otras patologías. Y se genera constantemente material educativo para las personas. Este material educativo tiene como fin, básicamente, que la persona pueda buscar rápidamente la información, pero de manera didáctica. Es decir, no se le entrega como un libro de puro texto, se le entrega un libro de puras imágenes, que las vamos a ver a continuación.
Bueno, lo importante acá, y que es la función más importante que tenemos como farmacia, es ser un centro de salud. Y la función que yo por lo menos recalco mucho es la responsabilidad por el uso racional de medicamentos. Es decir, viene un paciente con una receta que le dicen insulina NPH que se tiene que inyectar 20 unidades la noche. El paciente viene con eso y llega a mostrármelo y me dice, no entiendo nada. Primero, no sé lo que es la insulina. Segundo, no sé lo que es 20U, porque yo estoy acostumbrado a que me digan 20 miligramos o un comprimido. A veces, no sé, pues los doctores ponen 20U o ponen 20UI. Entonces, de nuevo la confusión con el paciente. Y lo importante es explicarle qué significan los 20U, por qué se debe pinchar, cumplir con el tratamiento, por qué es tan importante que sea a la hora y que no se lo inyecte 2 veces a la semana. Y también hacemos el tema de, por ejemplo, screening de consultas. No sé, si un niño viene y me dice, o un joven, me dice, ¿sabes qué? Me siento mal, ¿me puedes tomar la glicemia? Nosotros le tomamos la glicemia y actuamos obviamente de acuerdo al valor obtenido. Si por ejemplo una vez un niño llegó y tenía como 300, entonces yo inmediatamente como que hice un papelito indicando que tenía 300 a tal hora y que se derivaba para hacerse los exámenes correspondientes, primero obviamente al médico para que le dé la orden para hacerse los exámenes. Bueno, como les dije, la atención a pacientes, y lo otro más importante es el trabajo en conjunto con el equipo multidisciplinario que existe en la Fundación. Es muy importante el tema de la educación de la enfermera, el apoyo psicológico en la adherencia al tratamiento y cómo enfrentar las emociones a través del diagnóstico. La psicóloga igual ve más que nada tipo 1, por ejemplo, le ayuda mucho al apoyo como en la familia, pero también da el apoyo también a los tipo 2, donde a veces, no sé, pues no entienden por qué les pasa a ellos, si se cuidaron toda la vida, cosas así. Y la nutricionista por el tema de conteo de hidratos de carbono y cómo lees las etiquetas nutricionales. Casi siempre los pacientes van a la farmacia, nosotros igual tenemos alimentos sin azúcar disponibles para ellos, y llegan y dicen, no, es que este no tiene calorías, este me sirve. No se trata de eso, entonces ahí volvemos a reeducarlo, tienen que contar los carbohidratos, de acuerdo a eso. Muchas veces dicen, no, pero es que este tiene azúcares, dice que tiene azúcares. Claro, pero son azúcares totales, no significa que sean azúcar perjudicial. Y lo otro es los programas de educación para todas las edades. Existen, porque no es igual educar a un niño, a un joven y a un adulto. Ahora bien, tampoco es lo mismo educar como a tu par profesional que educar a un paciente. Nosotros en la Fundación tratamos siempre de que el lenguaje sea muy coloquial. Entonces, por ejemplo, mis diapos también son como muchos colores, fotos, porque estoy acostumbrada a que el paciente entienda el concepto de imágenes y no se quede tanto con oh, dijo esto, estaba escrito esto y se me olvidó en 10 minutos. Bueno, aquí hay unas fotos representativas de, por ejemplo, la capacitación de uso de dispositivos en la oficina. En la Fundación también existen servicio técnico de los dispositivos. Existen más o menos 2 de 5 máquinas que están en el mercado. Sin embargo, nosotros igual hacemos la reeducación casi siempre a adulto mayor, porque los adultos mayores no se acuerdan bien cómo pincharse, no saben en qué dedito pincharse. Y se hacen talleres de insulina donde se muestran la cantidad grande de insulinas que están en el mercado, se les muestra cómo usarla, que es un medicamento, porque como dijo Mauricia, muchas veces no entienden que la insulina también es un medicamento, y los cuidados que tiene y todas esas cosas. Por ejemplo, el otro día hicimos una charla a comunidad enfocada a la dislipidemia. Entonces fueron diferentes adultos mayores y se les explicó muy coloquialmente qué significa tener dislipidemia, que ellos siempre lo asociaban con el alto colesterol, pero nunca como que entendían la palabra dislipidemia. Y también la reeducación en el uso de insulina. Esto es muy común porque muchas veces tú le puedes enseñar a una persona una vez cómo inyectarse, pero todas las técnicas de inyección van cambiando con el tiempo. Por ejemplo, actualmente existe una norma que dice que con la aguja de 4 para la insulina, que es esa, no es necesario tomar la piel y inyectarse. Eso muchas veces
no lo saben los pacientes porque no se actualizan. Entonces nuestro deber es actualizar de esas técnicas y también a los otros profesionales, porque muchas veces llegan a la farmacia con cooler o con cajas de Plumaví a buscar insulina y obviamente ahí se les educa que en verdad la insulina puede estar a temperatura ambiente, no es necesario traer un frigorífico para llevarse la insulina. También, como les dije, es muy importante el tema visual en la parte como de dibujos. Nosotros tenemos diferentes como murales en el que, por ejemplo, este es la diabetes tipo 2, donde se le explica qué es la diabetes, donde se le explica cómo medirse la glicemia, cómo se almacena la insulina, las actividades y qué hacer en hipo o hiperglicemia. Esto partió así como, veamos qué sucede, lo dejamos ahí. Y ha sido muy bueno porque casi siempre, como ahora está la tecnología, llegan, miran, empiezan a leer y sacan fotos. Entonces se lo llevan como ese recuerdo para sus casas. Y también la generación de material educativo. Por ejemplo, este fue un material que hice el año pasado, en el que me di cuenta que mucha gente no sabía cómo almacenar la insulina y los mismos profesionales tampoco sabían cómo almacenarla. Siendo que en todos los folletos de las cajas de insulina aparece la instrucción de cómo guardarla. Entonces, por ejemplo, hice el tema de dividir antes del uso y en uso y especificar que la insulina una vez abierta no es necesario refrigerarla, puede ser almacenada a temperatura ambiente. Entonces, si uno va a la farmacia y la farmacia a lo mejor, claro, me pasa en la cadena de frío y yo me demoro 6 horas en llegar a mi casa, esa insulina va a estar bien, va a estar estable porque igual tiene la cadena de frío y puede también estar a temperatura ambiente. El caso importante es, por ejemplo, en verano, que ahí también se le educa a los pacientes de cómo guardarlo todo, que no lo tienen que dejar en la guantera del auto o en la maleta donde existe mucha temperatura. Y además, explicarle que la insulina una vez abierta dura un mes, pero cuando se refrigera, cuando no está abierta, hasta la fecha de vencimiento. Y obviamente, dependiendo de la insulina, puede durar 4 semanas o 6 semanas. Todo eso se le explica al paciente en el momento de la compra o se le vuelve a reeducar cuando va a comprar o cuando va a hacer las consultas. La educación en el almacenamiento de medicamentos refrigerados es algo súper importante porque, como les dije, hay pacientes que llegan con cooler. Y es porque una vez una señora me dijo, no, lo que pasa es que la niña del consultorio no me pasa la insulina si no llevo un cooler. Entonces estoy buscando un cooler desesperadamente. Ahí yo le dije, mira, si quieres yo te hago una carta explicándole a la enfermera o al auxiliar que te está pidiendo el cooler, el que la insulina puede estar refrigerada y se le adjuntó el folleto de paciente, todo. Y obviamente mi contacto por si ella necesita resolver las dudas. Esa persona me volvió a llamar y me dijo que muchas gracias por yo haberle enviado esa información porque era importante, ella no conocía y era un protocolo que lo tenían desde hace 10 años en el consultorio y iban a hacer un protocolo nuevo, más actualizado del almacenamiento y la entrega de insulina. Y también realizamos material de registro de glicemias, por ejemplo, material educativo. Este libro también lo hicimos el año pasado, también muy didáctico, con muchas fotos, colores, y básicamente es para que los pacientes vayan registrando sus glicemias porque nos dimos cuenta que cuando van al doctor no lleva las glicemias. Entonces, el doctor, ¿qué tiene que hacer? Tomar el dispositivo y empezar a buscar las glicemias, la hora nunca está actualizada en el dispositivo. Entonces, esto ayudó básicamente a que conocer el control de los pacientes y se entrega de forma gratuita. Lo importante, igual como profesional como del área de la diabetes, es estar siempre actualizándome con todos los nuevos, no sé, dispositivos, los nuevos medicamentos. Entonces, casi todos los años existen cursos, certificados, en lo que nuestra institución nos permite ir. Ustedes saben que como farmacéutico yo tengo que estar siempre en la farmacia, por tanto, igual la labor de la fundación en ese sentido me ha permitido ir a los cursos colocando a un reemplazante cuando voy a estos cursos.
Y actualmente en Chile no existen como diplomados especialistas en diabetes o cursos como que te den el grado de especialista. Pero lo importante es que casi todas las clínicas o hospitales están haciendo cursos y nosotros vamos, tratamos de también nosotros educarnos para entregar una buena información a los pacientes. Para terminar, igual les quiero mostrar un poco los desafíos. Actualmente estamos trabajando en la atención farmacéutica, pero como programa, porque nos dimos cuenta que en nuestra institución podemos hacer un programa de atención farmacéutica orientada básicamente para el paciente. Como somos la única sede que existe en Santiago, en Lota, lo ideal sería expandirnos. Y actualmente en Viña del Mar está en proceso de ser una farmacia. Hace más o menos 2 meses ya están haciendo los trámites, entonces ojalá que esto se empiece como a alargar a todo Chile, porque a mí me contactan gente de Punta Arenas, de Arica. Y tratamos siempre de entregar como la educación, pero ojalá que sea una educación presencial. Lo otro importante es hacer las charlas a los profesionales de la salud porque nos hemos dado cuenta que existe una falencia súper grande en cuanto a la diabetes. En los mismos profesionales, enfermeras, médicos, que no entienden, o sea, entienden lo que es la diabetes, pero no lo entienden en la práctica. Entonces, actualmente estamos trabajando con el otro equipo en poder hacer charlas que van orientadas a charlas prácticas, conocer cómo se inyectan, conocer cómo inyectarme, qué hacer cuando no me puedo inyectar, cosas así. Y lo otro es que estamos trabajando con el MinSal en poder ver la posibilidad de que nos cataloguen como farmacia de especialidad. Esto básicamente es para que nosotros podamos entrar como a una parte en el que seamos distintas a las otras farmacias, porque a mí, por ejemplo, no me pagan por tener una venta de 20 millones al mes, ¿ya? Ahí lo que me pagan es para que yo eduque al paciente. Entonces, igual es una farmacia distinta a las otras farmacias. Ahora bien, al ser yo farmacia, yo tengo que tener petitorio. Y al tener petitorio, casi todos los medicamentos se me vencen. Entonces, yo tengo un muy gran problema porque casi nunca vendo, por ejemplo, la amoxicilina. Entonces se está venciendo y lo único que hago es como que pierdo yo toda la ganancia que puedo tener por esa amoxicilina. Y lo otro es ser un referente en diabetes, en el sentido de que todos los pacientes, clientes, profesionales puedan ir a esta farmacia y puedan decir, aquí puedo yo encontrar toda la respuesta a las preguntas en cuanto a la diabetes. Y eso. No sé si tienen alguna consulta.